Buenas noches. Yo creo que por respeto a ustedes y al tiempo vamos a comenzar, si les parece bien. Son las 7:05, entonces 5 minutos de tolerancia para las personas. Entonces, si les parece, vamos a comenzar con una oración. Si me permiten, como es el curso sobre el tema de la cristiada, vamos a hacer la oración del cristero, si tienen a bien. Nos ponemos en la santa presencia de Dios, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Señor misericordioso, mis pecados son más que las gotas de sangre que derramaste por mí. No merezco pertenecer al ejército que defiende los derechos de tu iglesia y que lucha por ti. Quisiera nunca haber pecado, para que mi vida fuera una ofrenda agradable a tus ojos. Lávame de mis iniquidades, límpiame de mis pecados. Por tu muerte, por tu cruz, por tu Madre Santísima, perdóname. No he sabido hacer penitencia por mis pecados, por eso quiero recibir la muerte como un castigo merecido por ellos. Ya no quiero vivir, ni morir, ni luchar, sino solo por tu santa iglesia, por ti, Virgen Santísima de Guadalupe. Acompáñame en su agonía a este pobre pecador y haz que mi último grito en la tierra y mi primer cántico en el cielo sea: ¡Viva Cristo Rey! Bien, vamos a comenzar con el tema, tratando de recordar un poquito dónde nos quedamos hace 8 días. Hablábamos de los antecedentes lejanos, la España católica que expulsa a los musulmanes, que va conquistando reinos hasta llegar a 1492, y 1492 expulsa al último reducto de los musulmanes, y Granada prácticamente es donde consolidan los reinos, los reyes católicos de lo que va a ser España. 1492, apenas en enero, febrero, expulsan al último reducto de los musulmanes, y en octubre llega Cristóbal Colón. Hay que decir lo que significa el nombre de Cristóbal Colón, ¿no? Es Cristóbal, el que lleva a Cristo; Colón, colombófilo; paloma, el que lleva a Cristo guiado por el Espíritu Santo. Entonces tiene un significado teológico el tema del descubrimiento de América. Vamos a empezar a partir de 1490 y tantos, 1519, cuando llegan los primeros españoles a tierras mexicanas. Ahí empieza el relato de esta semana. Vamos a tratar de ver todo lo que fue, todo el proceso que se vivió en esta etapa. Entonces, el tema número 1, antecedentes cercanos de la cristiada, las obras de los frailes. ¿Quién eran esos frailes que vinieron? No eran personas improvisadas, no eran todos sacerdotes, eran frailes, algunos no consagrados, prácticamente al tema del servicio de la iglesia, que venían a hacer una labor verdaderamente titánica. Vamos a conocer la vida de algunos grandes hombres para conocer por qué es que nosotros se hizo una labor extraordinaria en este continente a partir de la evangelización de estos hombres. El objetivo es conocer la evangelización de América, el acontecimiento guadalupano. Traemos una exposición de la Virgen de Guadalupe, que es todo un historial con fotografías acerca del milagro de la Virgen de Guadalupe, sus apariciones. Ojalá y al rato podamos ponerlas aquí. Es una exposición bastante extensa, pero para que podamos ver todo lo que refleja en ello. Vamos a conocer un poquito el Nicán Mopogua, todo lo que se escribió, cuáles son las obras que se conocen. Miren, se habla mucho de que los españoles llegaron y destruyeron todo, ¿no? Que todo cuanto había se destruyó. Y entonces, ¿por qué conocemos las deidades de los aztecas? ¿Quién lo registró? ¿Cómo se documentó? ¿Por qué las conocemos? Tuvo que haber alguien que agarrara los códices de los aztecas y los tradujera. Hubo alguien que le invirtió horas y horas y horas a transcribir eso. Hubo un fraile que escribió más de 1200 hojas, donde se sentaba con los nativos y les preguntaba, y veía que la traducción fuera exacta, y
les pedía que hicieran los dibujos de los códices para conocer las deidades, y eso es lo que conocemos. Si no hubiera sido por esa labor de esos frailes, el tema de borrar, lo hayan borrado por completo y hayan desaparecido todos los vestigios de ese tipo de situaciones. Es decir, hubo gente que empeñó su vida verdaderamente a estar sentado más de 8 o 10 horas escuchando relatos y transcribiendo los datos todos los días. Es decir, el tema de la evangelización no fue un proceso de casualidad, no fue un proceso donde vinieron a saquear al país, como se cuenta por parte de Melchor Ocampo y otros historiadores. Es decir, hubo un proceso verdaderamente de evangelización que vamos a conocer. Entonces, conocer el acontecimiento de evangelización de América, el acontecimiento guadalupano, el nacimiento de México como nación, porque hoy todavía tenemos estudiantes en la facultad, en varias facultades, que dicen, es que resulta ser que México antes era más bonito. ¿Cuál México? ¿Cuál México? ¿El de los aztecas? ¿El de los náhuatl? ¿El de los zapotecas? ¿El de los mayas? ¿El de los...? ¿Cuál México? Porque eran muchos Méxicos. Era Mesoamérica en realidad, y eran muchos terrenos verdaderamente conquistados por varios grupos indígenas. El por qué muchas personas nativas creyeron, se bautizaron, los testimonios de amor, entrega y evangelización. Entonces, si les parece bien, vamos a ver este temario. Las creencias de los nativos, en qué creían ellos, cuáles eran sus deidades, por qué las conocemos, quién las documentó, cómo se dio este proceso. La primer misa en México, curiosamente acabamos de cumplir 500 años de la primer misa en México. Ni un anuncio, ni un recordatorio, nada, nos pasó de noche, 500 años, y como si nada hubiera pasado. No tenemos memoria histórica, no registramos acontecimientos importantes, no los vivimos, no los transmitimos a nuestros hijos no saben este tipo de situaciones y nosotros no lo transmitimos, no lo hacemos público, no lo hacemos noticia, no lo comentamos. La llegada de Cortés a México, ¿cuáles eran sus verdaderos intereses de Cortés? ¿Cuál era el celo que tenía Cortés? Bueno, vamos a conocer ahorita detalles de muchas cosas. La labor de los 3 primeros frailes. Los 3 primeros frailes franciscanos que llegan a México no son los primeros sacerdotes que llegan a México. Ya había un sacerdote que estaba perdido por ahí en la península de Yucatán, que llegaron en 1519 y prácticamente lo rescatan, y él es el que les ayuda a traducir muchos de los dialectos a los conquistadores. Los 12 frailes franciscanos y la labor que hicieron, ellos, los 3 primeros no esperaron la bula papal donde se les ordenaba que podían venir a evangelizar. Ellos se vinieron, por decirlo de una manera, a la brava. Los 12 frailes franciscanos sí esperaron una bula papal que les decía que vinieran a evangelizar, y ya con órdenes papales, y entonces vienen y hacen una labor. Vamos a conocer toda la labor que hicieron, cómo dedicaron su vida a este servicio. La obra de Fray Bernardino de Sahagún, las apariciones de la Virgen de Guadalupe, las conversiones de miles y miles de nativos, las obras mendicantes que evangelizaron todo México, y hasta 1572 vamos a cerrar con esta parte. ¿Por qué 1572? 1572 es la llegada de los jesuitas, y a partir de la llegada de los jesuitas, la historia cambió. La historia cambió. Es decir, las escuelas que se fundaron en nuestro país, las obras que hicieron los jesuitas, es verdaderamente una obra titánica. Hay que reconocerlo. 200 años después se les está expulsando en nuestro país, pero en 200 años transformaron esta nación como nadie en la historia. Y hay que conocer esa obra, hay que conocerla. Esta es la parte que va a venir después en el siguiente tema, cuando hablemos de toda la época del virreinato. ¿Qué fue el virreinato en México? Curiosamente, vivió México 300 años de virreinato y no hay noticias. ¿O alguien ha estudiado en la escuela parte del virreinato? Estudiamos la independencia, estudiamos la revolución. ¿Y qué es lo que estudiamos? Este mató a aquel y este se peleó por este, y entonces pasó esto y hubo tantas muertes y hubo esto y aquello. Pareciera que nuestra historia es una historia de fechas de muertes y no de instituciones, y no de acontecimientos, y no de sucesos. Y es muy triste, es como si la gente contara su historia personal solo a partir de accidentes.
Pues no podemos contar nuestra historia personal a partir de accidentes. Me casé, nació mi hijo, pasó esto, fuimos aquí, me gradué, tuve esto, tuve aquello. Son acontecimientos, son sucesos, y entonces esa es la historia de nuestro país que tenemos que contar de esta manera. Bueno, dijo el destripador, vámonos por partes. Algunas noticias, estas son unas noticias de la época para que nos situemos en el contexto en el que vamos a estar hablando. Si pusiéramos una situación de noticias, podremos decir que en 1492 también fallece el Papa Inocencio VIII y lo sucede Alejandro VI. Alejandro VI, que después viene a decir cuáles son las tierras que le tocan a España y cuáles a Portugal, con la bula papal de Alejandro VI, los Medici, ¿no? Lituania y Polonia se separan en 1493. El clero regular francés es objeto de reforma. En el 1494 la familia Medici pierde el poder de Florencia, se debilita su poder, que eran los que habían gobernado en el tema papal con algunos años. 1496, matrimonio de Juana, hija de los reyes católicos, que se casa con Felipe, después apodada Juana la Loca, cuando se le muere Felipe el Hermoso y tarda 3 días con su cadáver por la ciudad. De tan guapo que era, no soporta el dolor de que se le muere, y entonces le apodan Juana la Loca, ¿no? 1497, Da Vinci pinta la cena, Vasco da Gama inicia su expedición. Acordémonos que los portugueses y los españoles estaban peleando el mundo por el tema del descubrimiento, y Vasco da Gama empieza este viaje precisamente que hace bordando todo el África para llegar al Punta de Cabo, para rodear precisamente para llegar a la China. Después lo conseguirán los portugueses antes que los españoles, porque los españoles toparon con América. 1498, Luis XII sucede a Carlos VIII de Francia, muere Savonarona, el Apocalipsis, obra del Duero. 1494, Luis XII invade Italia. 1500, Álvarez Cabral llega a Brasil. Álvarez Cabral, que era otro portugués, y él es el conquistador del Brasil, y a partir de que ellos conquistan Brasil, empiezan a traer esclavos de África a Brasil. Por eso Brasil tiene una población negra. No es que en Brasil quieran a los negros. En Brasil hay lugares, centros comerciales, donde tienen prohibido entrar a la gente negra, a menos que sea deportista famoso o de élite. Bueno, 1501, Miguel Ángel esculpe la Piedad. 1503 muere Alejandro VI, sucedido por Pío III, y por Julio II. Leonardo pinta la Gioconda. En 1404 Miguel Ángel esculpe el David. Los portugueses ponen en marcha su comercio en la India. 1506 Bramante inicia los trabajos de la Basílica de San Pedro. 1509 el matrimonio de Enrique VIII y Catalina de Aragón. Erasmo escribe el Elogio de la Locura. 1512 Miguel Ángel inicia el Moisés. 1513 Vasco de Balboa descubre el Pacífico, le dieron la vuelta a América. Julio II es sucedido por León X. En 1514 llegan los portugueses a China. 1515 Francisco I es rey de Francia. 1516 se publica El Príncipe de Maquiavelo, La Utopía de Tomás Moro y Orlando Furioso de Ariosto. Selim I conquista Egipto, y 1517 Lutero publica las 95 tesis. Todo este acontecimiento va a marcar todo lo que estaba pasando en América, lo que vamos a analizar ahorita. Todos los acontecimientos en Europa van a ser el marco de referencia para lo que vamos a analizar nosotros en América. ¿Con qué se toparon los primeros españoles cuando llegan a conocer México, ¿no? Cuando le preguntan a Hernán Cortés cómo es México, agarra una hoja de papel y la arruga y la avienta sobre un escritorio y dice: así es México. Es decir, el tema de las montañas, los que conocemos más o menos Jalisco, vemos cómo lo atraviesa precisamente la Sierra Occidental y todas las montañas que hay y todos los picos que tenemos, ¿no? Entonces, imaginémonos todo el país y lo que sucedió. Para que nos demos una idea, 1521 se funda el primer municipio de México, la Villa Rica de la Veracruz. 1545 se funda Villa Purificación, el primer municipio de Jalisco. Villa Purificación está ubicado bajando de Autlán de la Grana, yendo para Cihuatlán,
a 20 kilómetros ahí, rompe una mano derecha, y ahí está Villa Purificación. Villa Purificación tiene una virtud, es uno de los pocos municipios que tiene selva tropical y bosque de coníferas. Entre esos dos tipos de ecosistemas está Villa Purificación. Para que nos demos una idea, de Veracruz a Villa Purificación son más de 1,200 kilómetros. Camínalos con una yunta de bueyes, arrastrando carretas. O sea, ¿con qué se toparon en el tema del camino? ¿Cómo hicieron precisamente para llegar? Pues era toda una hazaña que se tiene que entender. Bueno, ¿cuáles eran las deidades conocidas por los aztecas? Huitzilopochtli, dios del sol y de la guerra, patrono de Tenochtitlán, el dios más importante para ellos. En una conferencia dada por Alejandro Cravioto Lebrija, comentaba él que no es que todos los dioses de los aztecas o de los náhuatl fueran iguales. Ellos creían que había una deidad de deidades. Y eso es lo que hizo que después, con las apariciones de la Virgen de Guadalupe, la gente tuviera una claridad para entender cómo es que ella era la madre del verdadero Dios. Y claro, Huitzilopochtli, déjenme comentarles algo. Hace unos años yo tuve la oportunidad de trabajar para el gobierno del estado y me tocó ir a una reunión al norte de Jalisco, con los que nosotros decimos los huicholes, ¿sí? Está mal dicho, no son huicholes. Yo le pregunté a una persona de ahí que por qué, si todos los huicholes traían el mismo atuendo, y me dice, ¿por qué me dices huicho? Entonces dije, ¿no son huicholes ustedes? Y lo dice, huicho tú, yo soy huirra. Ay, joder, la chingada. ¿Y qué es huicho? O sea, yo te dije huicho sin saber qué significaba ser huicho. Dice, huicho es demonio, yo no soy huicho. Ni mi gente es demoníaca. Nosotros somos personas, somos huirras, somos la comunidad huirrárica. Bueno, pues se aprende, ¿no? Son los huirras o los huirráricas del norte de Jalisco, que antes decíamos nosotros huicholes de mala manera. Bueno, Huitzilopochtli sí es un dios que también era un huicho, es decir, un demonio. El dios en ese rango podría ser que le seguía Tlaloc o Quetzalcóatl, cualquiera de esos dos. La serpiente emplumada, dios de la vida, la luz y la sabiduría. Tlaloc, dios de la lluvia y del rayo, señor de los fenómenos meteorológicos. Recordémonos que cada uno de esos dioses tenía su pirámide. La pirámide más importante era la que consagraron a Huitzilopochtli. ¿Cuántos sacrificios humanos se hicieron para consagrar esa pirámide? 10,000 jovencitas se sacrificaron. Yo me quiero imaginar nada más a qué olía aquello con el tema del sacrificio humano, después de haber matado 10,000 personas con la sangre que corría ahí a través de los canales. Es decir, toda esa situación. Oye, ¿qué le hacían a muchas personas de estas? A las más jovencitas se las comían en pozole. Son datos que de repente te quedas así un poquito helado y dices, ¿cómo era posible? Sí, sí era posible. Es más, la pierna derecha desde la nalga, la pierna derecha de la persona más joven siempre era reservada para Tlatoani, para el de más rango que había en esta ceremonia. Tezcatlipoca, dios del cielo nocturno, de la magia y del destino. Cipetotec, dios de la fertilidad y la regeneración asociado a la primavera y a la agricultura. Tonantzin, madre de la tierra, esta diosa Tonantzin, que después vamos a ver que en el tema del sincretismo para los nativos hacen la similitud a Tonantzin Guadalupe, que dicen, ¿no? Para ellos es la madre de ellos. Mixcatlecuhtli, señor del inframundo, dios de la muerte y de los muertos. Coyotzahuitli, diosa de la luna y hermana de Huitzilopochtli. Y Xochiquetzal, diosa de la belleza, del amor y de las flores, protectora
de las artesanas y de las mujeres jóvenes. Todos estos dioses formaban parte de todo lo que era el panteón para ellos de las deidades y todas las representaciones. ¿Por qué los conocemos? Nomás porque Fray Bernardo de Sahagún se sentó con varios de los sacerdotes a conocer sus deidades y se puso a registrar todos los datos de él. Se pueden encontrar la descripción de cada uno de estos en un libro que se llama Historia de México de Carlos Alvear Acevedo. Descripción de cada uno, y hace la cita precisamente que todo eso lo sacó de un libro que se llama Sobre la historia de la Nueva España, escrita por Fray Bernardo de Sahagún, ¿sí? Las nuevas cosas de la Nueva España, algo así. Ahorita les pongo el título, por aquí lo traigo. Entonces, todos estos datos tenemos la información gracias a que hubo alguien que trabajó en este sentido. Claro, la historia oficial no lo va a contar así, y muchos de los historiadores que han escrito sobre nuestro país no tienen referencia. Algunas referencias bibliográficas para que puedan profundizar más en este tema es la historia de México de... ahorita lo traigo. Carlos Alvear Acevedo, sí, ese ya lo mencioné, pero ahorita les voy a mencionar la historia de la evangelización de México de Robert Ricard. Ese es un libro, y el otro ahorita les digo de Fray Bernardo de Sahagún. Bueno, la cultura azteca era, según las evidencias históricas, un totalitarismo. No tenía una deidad propia, sino que se iba haciendo de las deidades de los pueblos que iba conquistando y se las iba apropiando. Se calcula que entre 20,000 y 30,000 personas morían cada año para alimentar estas ceremonias anuales. Pues no alcanza población para tantos sacrificios por año. Oigan, y yo preguntaría, ¿y hoy cuántos niños sacrificamos en el vientre de nuestras madres? ¿Alguien tiene el dato? ¿No? Pues para que lo tengan, 2 por segundo. Esos son los abortos. Ese es el dato. 2 por cada segundo a nivel mundial. ¿Sí? Bueno, las cifras varían muchísimo atendiendo a las fuentes que se elijan, pero todas convergen en la misma conclusión: la ingente cantidad de sacrificios humanos que perpetraban anualmente los sacerdotes mexicas antes de la llegada de los españoles al Nuevo Mundo. Y si los números del llamado Holocausto Azteca causan tanta controversia, no parece extraño que suceda algo similar con la cantidad de cadáveres que año tras año, mencionado en rituales, eran desmembrados, cocinados e ingeridos por este pueblo. De hecho, algunos historiadores han llegado incluso a negar que se produjera tal antropofagia. Sin embargo, los escritos de los que acompañaron a Cortés verdaderamente redactaron cómo es. Miren, hay vestigios de esto porque hay vasijas donde se pueden ver el rostro de una persona con doble oreja. Pueden buscar ustedes en vasijas antiguas y se van a encontrar que hay vasijas que tienen vasijas que van a encontrarse con doble oreja. Resulta ser que el guerrero azteca peleaba con otro de buen nivel, le ganaba, y al ganarle lo mataba, le sacaba las vísceras, se comía los sesos, lo pelaba, por decirlo de una manera, le quitaba el cuero y se ponía el rostro de él para poder entrar a la casa de este y poder hacer uso de la señora. Ese era algo que les hacía todavía, según ellos, más fuerte, porque habían vencido a un guerrero muy fuerte y se lo comían para agarrar su fortaleza y su temperamento. Es verdaderamente increíble toda la descripción que se hace sobre ese tipo de cosas y a lo que se toparon cuando llegaron los primeros españoles o evangelizadores a estas tierras. ¿Qué más de las creencias de los nativos? Es increíble pensar cómo es que 500 hombres que llegaron, los españoles,
pudieron derrotar un ejército de miles y miles y miles de personas. ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo lo hicieron los españoles? Dijo uno, ay, pues traían fusiles. Sí, pero aquellos fusiles no eran de metralleta, eran de cárgale pólvora, échale los hierritos, dale, dispara y luego otra vez vuelve a cargar. ¿Cuántos podían matar con eso? 1, 2, y si los otros traían cuchillos, pues se les echaban encima y los acababan. ¿Por qué pudieron acabar con tantos? Ah, porque hubo miles y miles y miles de los pueblos que estaban sometidos, que estaban hasta acá del dominio de los aztecas. No era un dominio donde los inculturaban, era un dominio donde los pisaban, los hacían esclavos, se los comían, los mataban, todo ese tipo de cosas. Entonces la gente estaba harta de eso y fueron ellos mismos los que se le echaron encima, ¿no? Bueno, era esta triple alianza de los Texcocos, Tlacopan, y Tenochtitlán. Cuando llegan, se viene Hernán Cortés, estaba de gobernador de Cuba Diego de Velázquez, y de Cuba parte una embarcación para México, ¿sí? No sabían qué había en el norte del continente, había habido una expedición hacia el Perú, había venido un navío hacia estos territorios y no habían regresado los navíos, se había quedado un sacerdote que después rescatan estos que había quedado ahí en la península de Yucatán y los rescatan ellos y este sacerdote les enseña todo el dialecto y les traduce varias cosas para que ellos puedan empezar a evangelizar. Pero cuando llegan un Jueves Santo, al día siguiente desembarcan, Viernes Santo, y se realiza la primer misa. ¿Alguien de ustedes ha utilizado ChatGPT? ¿No? Les voy a confesar algo. Le puse a ChatGPT la primer misa en México y me puso, la primer misa en México fue el 23 de marzo de, algo así, 1923. Y le dije, no es cierto, la primer misa fue en 1519. Y me contesta ChatGPT, discúlpame, tienes razón. Ay, joder. Yo sí me quedé helado. Discúlpame, me volvió a decir, tienes razón, la primer misa se llevó a cabo un Viernes Santo en 1519. Bla, bla. Lamento mi respuesta anterior, dice. Más para que se vean al nivel en el que estamos ahorita con el tema de inteligencia artificial, ¿eh? Bueno, llegando a Hernán Cortés, Jueves Santo, 21 de abril de 1519, al día siguiente se realizó la primer misa. Y no crean que la primer misa se realizó porque venía un fraile que estuviera diciendo, es Viernes Santo, hay que celebrar la Eucaristía, hay que hacer la misa. No, fue Hernán Cortés el que dijo, lo primero que haremos cuando pisemos tierra va a ser una santa misa. Y es precisamente que ponen ahí una cruz y se ponen de rodillas. Y los nativos preguntaban, ¿por qué se reverencian ante unos palos? ¿Por qué hacen eso ustedes? O sea, ¿por qué hacen el tema de reverencia ante eso? Y los sacerdotes que iban con Hernán Cortés le empiezan a decir a la gente que es el símbolo precisamente por medio del cual Jesucristo vino a redimirnos a nosotros y Él muere en la cruz. Él, siendo Dios, viene, se hace hombre para morir por nosotros, para que nosotros tengamos vida. Este mensaje les hace mucho clic, porque para ellos, para que el Dios estuviera contento, tenían que matar a sus hijos. Entonces, si hubo un Dios que ya vino a morir por nosotros, para que nosotros tengamos vida, eso les empezó a hacer mucho clic, y la gente empezó a decir, a ver, quiero que me hables de ese Dios, quiero que me cuentes más de ese Dios, quiero saber quién es. Bueno. Sí. Veracruz, ¿sí? La llegada de Cortés a México, sus intereses, el gran celo de Cortés por evangelizar. Cortés tenía que ser un poco truncado por el sacerdote, porque este compa quería que la gente se convirtiera así, que dejara de creer en las idolatrías, que destruyeran todo y que se convirtieran inmediatamente. Y le decía al sacerdote,
tranquilo, tienes que entender que ellos tienen mucho tiempo en su vida creyendo en esto. Y no van a cambiar de la noche a la mañana. ¿Cómo no? Pero están en el error. Fíjate cómo matan a sus hijos. Fíjate lo que hacen. Sí, pero tranquilo. O sea, tenemos que ir con pasos firmes. O sea, tenemos que enseñarles que están en el error porque ellos no lo saben. Y este tipo de situaciones se presentó no una ni otra vez. Miren, recordemos que España había estado enmarcado en todo lo que había sido la guerra con los musulmanes. Y todo este celo que vamos a ver de algunos sacerdotes que vienen es porque la misma iglesia se encontraba en reformas en varias partes. Ya vimos que para 1519, presenta las reformas Lutero. Entonces toda la iglesia tenía un proceso verdaderamente en Europa de crisis en algunas cosas. Algunas congregaciones empezaron a surgir porque había una crisis en el tema de la vivencia de la fe. Y entonces todo este tipo de situaciones, los que venían aquí veían que era posible hacer un pueblo nuevo, hacer que la gente creyera sin todo lo que estaba pasando por allá en Europa, ¿no? Bueno. Llegan los 3 primeros frailes, los frailes flamencos, que les llaman. Tomaron como centro de operaciones la ciudad de Texcoco. Cuando llegan los 12 frailes, se van ahí, porque precisamente a partir de ahí es que estaban ya estos 3 frailes. Como todo estaba convulsionado, estamos hablando de 1519, ¿sí? Tenochtitlan se conquista hasta 1521, ¿sí? A partir de lo que fue la noche triste y todos estos acontecimientos. Entonces, todo estaba muy revuelto y había muchos encontronazos cada rato entre los indígenas que apoyaban a los españoles y los aztecas que apoyaban precisamente a quienes gobernaban en el Valle de México. Los 3 sacerdotes que llegaron fue Fray Pedro y Juan de Tecto y Juan de Ahora. Juan de Tecto y Juan de Ahora se van con Hernán Cortés a Guatemala y allá mueren. Pero Fray Pedro de Gante, ¿quién era Fray Pedro de Gante? ¿Alguien sabe quién fue él? ¿No? Sí. Era primo cercano de Carlos V. Primo hermano de Carlos V. Y no le tocaba a Carlos V el ser el emperador, le tocaba a él. Este compa había sido formado en las mejores escuelas de Europa, tenía una capacidad intelectual de primer nivel y era un tipo que tenía resuelta su vida. No porque tuviera más de 40 y ya tuviera todo resuelto, sino la tenía resuelta económicamente. Es decir, era un tipo que estaba, digamos, muy bien acomodado para su época, con gran capacidad intelectual, con muchos conocimientos y con una cultura de muy buen nivel. Y decide venirse, hacerse franciscano lego y se viene precisamente a evangelizar América. En pocas palabras, renunció a toda su vida de tranquilidad y se viene a hacer una labor de evangelización con alguien con quien no conocía ni siquiera su idioma. ¿De qué iba a vivir? ¿De qué vivían estos? ¿Por qué se les llama las órdenes mendicantes? Porque vivían de la limosna. Hubo frailes que no traían zapatos, como los indígenas. Y entonces la gente decía, sí, a él sí le creo. A él sí le creo, mira, él anda igual que yo. ¿Cómo le dijeron a Motolinía? ¿Qué significaba Motolinía? Pobrecito, pobrecito. Y decía, ¿cómo? Pobrecito. Así dime, pobrecito. Es decir, verdaderamente el espíritu de conquista que había era un verdadero sentido del cristianismo, de transmitir la fe, de vivir como ellos, de hacerse pobres con los pobres, de dejar todas las riquezas, la comodidad, todos los honores, ¿Nosotros lo hacemos? ¿Nuestros hijos están dispuestos a renunciar a su Wii, a su Nintendo, a sus tenis Nike, a su pantalón no sé qué? No lo estamos haciendo.
Hay que entender lo que ellos hicieron en su momento es verdaderamente algo, desprenderse de todo para irse al tema de evangelizar. Bueno, Fray Pedro de Gante, aquí está, nació en el suburbio de Sint-Peterseigen, ubicado en Gante, Bélgica, entre los años 1476 y 1483. Los datos sobre su niñez y adolescencia son escasos. Se cree, no hay el dato preciso, porque como no les interesó dejar registro al venirse a América, se cree que era hijo de Maximiliano I de Habsburgo, entonces emperador del Sacro Imperio Romano, primo hermano de Carlos V, que después asumió el poder precisamente como uno de los monarcas donde en su territorio no se ocultaba el sol. Cuando se metía por un lado ya había salido en la otra parte de su reino, más para que veamos lo extenso de su reino, ¿no? La obra más conocida de Fray Pedro de Gante es La doctrina cristiana en la lengua mexica. Ese es otro de los documentos que se pueden investigar y que se pueden tener. Mucho de esto lo pueden bajar ya de internet. Métanse a los reservorios reservorios que hay de información de la UNAM, de varias universidades de México, y para el tema de reservorio de tesis o de documentación, muchos tienen ahí los documentos que pueden descargar libremente, ¿sí? Bueno, primero se publicó su libro en Bélgica en 1528 y luego después se publicó en México en 1533. Este incansable misionero y educador murió en la Ciudad de México en 1572, de 90 y tantos años. ¿Qué estaba pasando con la obra? Quiero poner este ejemplo de los 3 mártires, niños mártires de Tlaxcala. Dijimos que termina a las 8:30, ¿verdad? ¿Sí? Los 3 niños mártires de Tlaxcala, porque son un ejemplo vivo de la labor que empezaron a hacer los 12 frailes. Ahorita vamos a mencionar la labor de los 12 frailes con algunos niños. Los nativos empezaron a mandar a sus hijos con los frailes para que fueran educados. ¿A quiénes empezaron a educar? Principalmente a los hijos de la gente que tenía poder o de los nobles, por decirlo de una manera, de los nativos. Y entonces muchos mandaron a sus hijos con los franciscanos y los empezaron a educar. Hay el caso de Cristóbal, uno de los 3 niños de Tlaxcala, que el cacique del lugar lo mandó precisamente para que lo evangelizaran. Lo evangelizaron los franciscanos, se convirtió al cristianismo él, y él tenía la labor de convencer a su padre, que vivía en la idolatría y vivía en el tema del tomando pulque todo el día. Entonces animan al chamaco a que haga una labor de conversión con su padre y con los amigos de su padre, y les insiste, lo ignoran, a tal grado de que un día el chamaco empieza a destruir todos los ídolos y le rompe la barrica de pulque a su padre. Entonces se enoja. ¿Quién se enojó? La segunda mujer del cacique, que no era la madre del chamaco, lo convence de que lo mate. Y el padre del chamaco, armado con un garrote, lo golpea casi hasta matarlo y luego lo arroja al fuego. Y la madre del chamaco, junto con la sirvienta, van y lo sacan, todavía vivo, y el chamaco, moribundo, le dice a su padre: ¿no crees que estoy enojado contigo? Te agradezco porque tú me has dado la vida eterna. Con esto que has hecho, yo me voy a ir directito al cielo y te perdono. Y es el registro del primer perdón que se tiene por un acto así en América. Un chamaco de 12, 13, 14 años, ¿sí? Es decir, testimonios de esta naturaleza hizo que la fe empezara a propagarse. Y los otros 2, que fueron Antonio y Juan, también murieron a manos de sus verdugos por destruir precisamente ídolos ahí en la comunidad, y los golpearon hasta matarlos precisamente por ese celo que tenían. Bueno, es el testimonio de estos jóvenes. Llegan los 12 frailes a México.
En Europa le hacen el conocimiento al Papa de la labor que estaba sucediendo acá en América. El Papa emite una bula donde les dice a los franciscanos, vayan y evangelicen. Y les da algunas indicaciones sobre cómo evangelizar. Recordemos que en España estaban pasando varios sucesos, varios acontecimientos donde se estaban reformando algunas órdenes, algunas habían perdido vigencia. Estamos hablando del momento de Europa, de esta Europa que fue evangelizada por los frailes, muchos de ellos de las órdenes de Benedicto, de Benito, San Benito, y todas estas labores que hicieron muchos conventos en Europa se estaban reformando. De ahí la labor de San Ignacio de Loyola, que más adelante vamos a ver que se vinieron los jesuitas, pero se empieza a dar todas estas cuestiones. Los franciscanos tuvieron una crisis y entonces se separaron y ya tenemos los capuchinos y los franciscanos, y entonces había dos órdenes. ¿Por qué es importante entender esto? Porque de las órdenes que se separan precisamente para tratar de vivir el evangelio de una manera más radical es de la orden que se vienen a México. Y la labor que empiezan a hacer ellos no es solo de convencimiento, sino de vivir el evangelio en forma radical. Y de forma radical significaba es cero apego a las cosas. Cero apego a las cosas. Estamos hablando de personas que no tenían ningún interés en tener ninguna sola posesión. ¿Alguien ha tocado el hábito de un franciscano de los que se usaban en aquel entonces? Es muy áspero. Como un costal. Además que un costal, muy duro y grueso. Y resulta ser que eso era lo único que tenían. Era lo único que tenían, es decir, su vestimenta era exactamente el hábito y se acabó. Lana bruta. Así de fácil. Y cuando se la ponían, no crean que se la ponían y era bien cómodo. ¡Ay, qué calientito está esto! Picándoles por un lado y por otro. Las celdas, porque ellos no tenían cuartos, ellos tenían celdas, como de prisión, ¿ah? Donde tenían una cama. ¿Y su cama de qué era? Un vil petate. Esa era su cama, un vil petate. Y tenían un banquito y tenían una parte donde reclinarse como si fuera un escritorio para ponerse a escribir. Y era todo lo que tenían. Y una cruz. ¿Sí? No tenían ni sus pares de zapatos para el domingo, ni mi pants para ir a hacer ejercicio, ni la chamarra para cuando haga frío. Es decir, la gente vivía verdaderamente de limosna, así de fácil. Bueno, estos 12 frailes arriban a San Juan de Ulúa el 13 de mayo de 1524, un mes después llegarían a la Ciudad de México. Los primeros 2 conventos los fundaron en México y en Tlaxcala. ¿Y a qué se dedicaron estos frailes? Fundaron conventos para evangelizar, y no solo para evangelizar, sino para que los nativos se hicieran sacerdotes. Y empezaron a estudiar el náhuatl, y empezaron a aprenderlo, y empezaron a enseñarles latín a la gente. Y entonces, a través de esos 2 idiomas, empezaron a comunicarse y a formar precisamente para la formación de sacerdotes. Hubo sacerdotes que salieron de los nativos, que después su obra repercutió en el tema de la labor de México. Ese era el nivel de la entrega de muchas personas. El establecimiento de los conventos se impulsó hacia 2 zonas, la primera por el sudeste de la Nueva España, en las regiones de Tlaxcala, Puebla y Oaxaca, la segunda por el noreste, que actualmente son los estados de Querétaro, Guanajuato y Michoacán, incluso Jalisco. Y es de destacar que para 1559 los franciscanos habían fundado 80 conventos en toda la Nueva España, con una población de 380 frailes. Al final les voy a presentar los números de cuánta gente cree que se vino de España a hacer una labor de apostolado por los puros frailes. Cerca de 15,000 documentados. En cada siglo, ¿cuántos llegaron? ¿Dónde estaban? ¿Qué hicieron?
cerca de 15,000, ¿no? Bueno, ¿quiénes eran estos 12 frailes? Fray Martín de Valencia, que era el que encabezaba a los 12, a él le dan la encomienda, él reúne estos 11, y entre esos 11 venía Fray Toribio de Benavente, Motolinía. Motolinía se sentaba con los indios indígenas a aprender de sus juegos. Aprendió el náhuatl oyendo hablar a los niños. Les empezó a evangelizar a través de los juegos y de las dinámicas con ellos. Es verdaderamente increíble conocer la vida de estas personas, porque esos son los primeros evangelizadores. Ellos son los que transmitieron la fe. Esa es la fe que vivimos. Y hay que darnos cuenta, ahorita vamos a mencionar todo lo que fue el acontecimiento guadalupano y la labor que hubo precisamente los católicos, donde se dieron a conocer esos acontecimientos guadalupanos. Sí. Traemos ahí una exposición que a ver si podemos parar en alguna parte para que la podamos apreciar. Bueno, Fray Martín de Valencia, Fray Francisco de Soto, Fray Martín de la Coruña o de Jesús, Fray Juan Juárez, Fray Antonio de Ciudad Rodrigo, Fray Toribio de Benavente, llamado Motolinía, Fray García de Cisneros, Fray Luis de Fuensalida, Fray Juan de Rivas, Fray Francisco Jiménez, Fray Andrés de Córdoba y Fray Juan de Palos. Esos son los 12 llamados los 12 apóstoles, los 12 frailes franciscanos que llegaron a México a partir de 1524. Pero hay que decir la verdad respecto a esto. ¿Cuántas habían sido las conversiones que habían logrado estos frailes por su propia labor? Contadas. Eran contadas, la verdad. La labor que hacían y el tema de convencimiento era muy poco. Pero eso no los desanimaba. Todos los días trataban de hacer esta labor y todos los días trataban de evangelizar. Vamos a ver verdaderamente lo que fue el milagro guadalupano y los miles y miles de personas que se convirtieron en el cristianismo a partir de las apariciones de la Virgen de Guadalupe y cómo pasó todo esto. ¿Alguien tiene idea, la Iglesia Católica, cuándo reconoció las apariciones de la Virgen de Guadalupe? ¿En qué año? ¿Cuándo creen que reconoció la Iglesia Católica las apariciones de la Virgen de Guadalupe? ¿Cuándo se apareció la Virgen de Guadalupe? 1531. ¿En qué año les gusta a ustedes que la Iglesia haya dicho, sí, efectivamente son unas apariciones y las reconocemos como un acontecimiento por medio del cual Dios interfiere en nuestra historia y nos manifiesta un mensaje claro y frente? ¿Cuándo creen? 5 años después. ¿5 años después? No. 1776. Más de 200 años después. Más de 200 años. Les recomiendo una película, es para gente madura en el tema de la fe, que se llama Las Apariciones. ¿Apariciones o a la aparición, Uriel? La aparición, me parece que es así. Y ahí habla de cuándo la Iglesia reconoció las apariciones de la Virgen de Guadalupe. Es un acontecimiento que se da allá en Europa, es toda una película que está interesante para analizar. Bueno, Fray Bernardino de Sahagún. ¿Quién fue Fray Bernardino de Sahagún? Este hombre, que yo digo que fue un santo, pasó toda su vida en nuestro país formando personas, trabajando en el tema de formar sacerdotes y escuchando los relatos de cientos y miles de personas para poder documentar todo lo que hacían los aztecas. Y se desgastó en más de 1,200 hojas, ¿verdad? Perdón, son 12 tomos, más de 1,200 hojas que hizo, mentiras, son 12 tomos y la que menos tiene son 500 hojas. Son más de 6,000 hojas, ¿sí? Las que hace este señor, precisamente para documentar todo lo que hacía la gente y sancionado por la misma Iglesia. Porque decían que eso iba a obstaculizar el tema de la evangelización. Todo lo que conocemos mucho de los aztecas, de los náhuatl, es porque él los rescató
y su obra quedó sepultada hasta que después la rescataron, la dieron a conocer, la publicaron, y ahí traemos algunos relatos de dónde se publicó y ahora dónde se conoce. Su nombre original fue Bernardo de Rivera. Hacia 1520 se trasladó a Salamanca para estudiar a su universidad, por entonces en un centro de irradiación del Renacimiento de España. Allí aprendió latín, historia, filosofía y teología. Probablemente fue ordenado hacia el 1527. En 1529 partiría hacia la recién conquistada Nueva España, en su misión con otra veintena de frailes encabezados por Fray Antonio de Ciudad Rodrigo. Estuvo en Tlalmanalco para luego ser guardián y probablemente fundador del convento de Xochimilco. En 1536, por orden real del arzobispo de México, Juan de Zumárraga, funda el Imperial Colegio de la Santa Cruz, el antecedente de la UNAM. El antecedente de la UNAM. La primera universidad de América, aquí nace. La primera universidad de América. Cuando allá Harvard, Oxford y todas estas, las de Estados Unidos todavía ni tenían idea de existir, ¿no? Es decir, la primera universidad. ¿Y para qué se funda? ¿Para que vinieran los españoles y aprendieran acá una carrera? No, se fundó para los nativos, para la gente de aquí. Por la gente que dice que la iglesia es retrógrada y en contra del conocimiento, pues ahí está la muestra, ¿no? Bueno, el propósito del colegio era la instrucción académica y religiosa de jóvenes náhuatl, fundamentalmente aquellos hijos del Pipitlín, o sea, de los nobles, sobrevivientes a la invasión de sus tierras. Con algunas interrupciones, Fray Bernardo estuvo vinculado al colegio hasta su muerte. Ahí formó discípulos que luego serían colaboradores en sus investigaciones sobre la lengua y la cultura náhuatl. Los nombres de algunos de ellos conocidos como Antonio Valeriano de Azcapotzalco, Martín Jacobita y Andrés Leonardo de Tlatelolco y Alonso Bejarano de Cuautitlán. Todas estas personas que fueron formadas por Fray Bernardino de Sahagún, verdaderamente tuvieron el celo del maestro por aprender y por transmitir el conocimiento. Una fracción del documento que se rescató acerca de la obra de Fray Bernardo de Sahagún. Dice: por su lectura se percibe cuánta fue la sabiduría de los antiguos indios mexicanos, cuánta su humanidad y dulzura, al mismo tiempo que su ferocidad en cuanto a la superstición e idolatría a que dolorosamente se vieron entregados. El hombre más insensible no pudo dejar de derramar copiosas lágrimas y de sentir despedazarse el corazón al ver las innumerables víctimas de todos sexos, edades y condiciones que anualmente se inmolaban. Esto lo dice precisamente alguien que está leyendo la obra de Fray Bernardo de Sahagún, donde documentaba todas las muertes que había ante las deidades, cómo se hacían los procedimientos, todo lo que ello implicaba. Muchas veces vemos hoy que las víctimas iban y se acostaban en la piedra del sacrificio, extendían los brazos y decían: va por el rey. Cuando se analizan las piedras por debajo, estaban verdaderamente carcomidas de que las víctimas eran amarradas y se trataban de zafar, y esos movimientos que hacían con los lazos desgastaban la piedra, ¿sí? Entonces, todo este documento que hace precisamente lo hizo a través de este relato de Fray Bernardo de Sahagún, contemplando con cada uno de los sacerdotes, con cada una de las personas que le contaban cómo se hacían los sacrificios, cuántos se hacían, etcétera, etcétera. Todo quedó documentado. Historia general de las cosas de la Nueva España, así se llama la obra de Fray Bernardo de Sahagún, ¿sí? 1531, y aquí la historia cambió. 1531, las apariciones de la Virgen de Guadalupe. ¿Por qué conocemos las apariciones de la Virgen de Guadalupe? Por el Nicamopogua. ¿Y qué es el Nicamopogua? Es un códice que fue después traducido al castellano y al español. Era precisamente una narración que hicieron los indígenas de los acontecimientos guadalupanos. No la hizo un español. Después se tradujo al español, pero la hizo precisamente gente del náhuatl. El Nicamopogua se narra, se conjunta como hace poco, de manera portentosa, se apareció la perfecta Virgen Santa María, Madre de Dios, nuestra Reina, allá en el Tepeyac, Nariz del Monte, de renombre Guadalupe.
Primero se dignó dejarse ver por un indito, su nombre Juan Diego, y después se apareció su preciosa y amada imagen delante del recién electo obispo, don Fray Juan de Zumárraga. Y, ¿quieren conocerlo? Aquí está. ¿Qué dijo el Nicamo Pogua? Punto número 1, ¿verdad? Hasta el 218. Frase por frase de todo lo que fue el Nicamo Pogua, aquí lo tienen. No lo vamos a ver hoy porque no se trata del tema guadalupano. Pero ¿por qué lo puse aquí? Porque se los vamos a dar a ustedes impreso. Lo van a tener ustedes impreso para que con calma lo puedan leer y puedan ver toda la narración que hay del Nicamo Pogua, precisamente para ver este extraordinario milagro. Algunas cosas que tenemos que entender del acontecimiento guadalupano, algunas cosas que tenemos que entender porque de repente como que no somos tan conscientes de lo que Dios obró a través de la Virgen María en nuestra tierra. Cuando se analizan los ojos de la Virgen de Guadalupe por medio de un proceso muy especial, sale la imagen precisamente de Juan Diego y de todos los que estaban delante de la Virgen en ese momento, ¿sí? Ahí está el acontecimiento. Sus ojos tienen imágenes que solo son visibles con alta tecnología, la mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies, las 46 estrellas representan las constelaciones celestiales, precisamente que había el 12 de diciembre de 1531, ¿sí? De hecho hay un documental que hacen acerca de las notas que hay en el manto de la Virgen y sale precisamente la melodía que se toca a través de las notas musicales, ¿no? El lazo que representa la maternidad, aquí traía precisamente amarrado el lazo que representa el tema de la maternidad, es decir, estaba encinta. El verde representa lo celestial, el rosa lo terrenal. Si analizamos detenidamente el patrón de los dibujos de las flores precisamente en todo lo que es su vestimenta, no siguen los pliegues del vestido. O sea, las flores o el ornamento con el que está dibujada la tela no siguen los pliegues del vestido. Es decir, es como si el vestido estuviera de una manera y el estampado del códice estuviera en otro plano. O sea, no se esconde el códice con los dobleces del vestido. El códice está perfectamente por encima, como si fuera otra dimensión. En términos reales, ningún artista, ni español, ni europeo, hubiera podido pintar algo así. La tilma, mi hija es pintora, le gusta pintar, y entonces cuando compra manta, se la tienen que curar para poder pintar, ¿no? Le ponen yeso y le ponen saber cuántas cosas para que no se vaya la pintura entre los espacios que tiene. Pues esto no está curado, no está tratada la tema. Es más, dicen, analizado con rayos láser, que se suspende milimétricamente la imagen por encima de la tilma. Es decir, no está plasmada. Cuando le hacen el análisis al tema de la tilma por parte de la NASA, dicen, esta pintura no tiene ni origen mineral ni vegetal. ¿Cuál es el origen? Pues no sabemos. No sabemos, pero no. Esta pintura no está hecha ni con minerales ni con vegetales. ¿Con qué? No sabemos, pero no tiene ese origen. ¿Sí? Bueno, por lo tanto, como está representando lo celestial y lo terrenal, por lo tanto es reina del cielo y reina de la tierra. Las flores y los tallos no siguen los pliegues del vestido, porque son códices, no adornos. Simbolizan una nueva era y al Tepeyac, desde el cual sale un mensaje hacia todos los puntos cardinales, la misericordia divina y la salvación para todos los pueblos. En el puro centro de su vestido
tiene la flor de los 4 vientos. Y ese habla precisamente de que el niño que va a nacer es para todos los hombres de todos los tiempos y de todos los puntos cardinales. Su rodilla doblada, indicación de que está alegre, de que está en forma de baile. Un ángel a los pies de la guadalupana con ademán de quien acaba de volar. Es un niño, es indio y es anciano a la vez, fuerte y sabio, mensajero de la Virgen. Las alas del ángel son de color verde, blanco y rojo, colores sagrados para los indígenas y que además se plasmaron también en nuestra bandera. Una de las manos del ángel toma el manto y la otra toma la túnica, expresa la comunicación que la Virgen tiene entre el cielo y la tierra. Y Mexisco, que significa en el ombligo de la tierra, ¿sí? Es decir, ¿dónde van a ser el dios del sol? En México, en el ombligo de la luna, perdón. Este mensaje fue tan poderoso, la forma como tenía sus manos, la forma como se inclinaba, su piel, el color, el peinado, cómo tenía acomodado, todos son mensajes que los nativos entendieron a la primera. No necesitaron una explicación de nada para entender este acontecimiento. Y eso hizo que se desbordaran miles y miles de conversiones. Dicen que los frailes al estar bautizando ya no podían con el brazo. Tenían personas que le agarraban el brazo y se lo movían para estar bautizando porque eran filas y filas interminables, días y días bautizando y bautizando personas que se convertían al cristianismo. Bueno, ya les comenté del Nicán Mopogua, aquí lo van a tener, se los vamos a hacer llegar para que lo tengan todos y cada uno de los puntos, cuáles fueron las pláticas que tuvo la Virgen, cómo narró todo lo que el obispo Fray Juan de Zumárraga y la gente de ahí del obispado no le creían a Juan Diego, pensaban que eran alucinaciones de él, lo mandaron seguir, fueron detrás de él, se les perdió llegando ahí al Tepeyac, bueno, todo el acontecimiento que ya sabemos de las apariciones de la Virgen de Guadalupe, ¿no? El hecho de que se hubiera escondido un día porque su tío estaba enfermo y no quería que la Virgen le encargara eso que ya había hecho y que no lo pelaban porque quería ir por un sacerdote para que le santoleara a su tío. Bueno, las conversiones. 8 millones de indígenas se convirtieron en solo 7 años después de las apariciones. 8 millones. Es decir, pongámoslos por día y son muchísimos, ¿no? Es decir, había miles y miles de testimonios de milagros recibidos que hasta la fecha siguen habiendo. ¿Por qué se hacen las danzas tradicionales a las entradas de los santos? ¿Alguien sabe? ¿Por qué se hacen las danzas? Va la imagen del Señor de la Misericordia y va una danza detrás de ellos. ¿Por qué se hacen las danzas? Como una adoración. Es la parte que los franciscanos o los primeros frailes entendieron de lo que era el mestizaje, la inculturización. Es decir, ellos tenían el tema de la danza como una forma de llegar a las deidades. Entonces, cuando las apariciones de la Virgen de Guadalupe empezaron a hacer danzas hacia la Virgen de Guadalupe, y los frailes, los primeros sacerdotes, se las prohibieron a los indígenas. Y como dicen, y para que algo se vuelva atractivo, hay que hacerlo prohibitivo, ¿no? Entonces, con más ahínco y con más ganas le echaron, y entonces ya no eran las danzas, eran las danzas, el baile y la musiquita, y échale, y a las horas que no estuvieran los frailes, ¿a qué horas? En la madrugada, en la noche, y los empezaron a hacer una y otra, hasta que entendieron los frailes y dijeron, bueno, si es la forma en que ellos quieren adorar a Dios, pues hay que decirles cómo lo hagan de una manera adecuada, y hasta la fecha, ¿no? Bueno, en fin. Las obras mendicantes que evangelizaron todo México. A partir de que la obra de la Virgen de Guadalupe hizo la chamba, dice por ahí una persona, hay dos formas de sacar este país adelante. Una es la ordinaria y otra es la milagrosa. ¿Saben cuál es la forma ordinaria? La forma ordinaria en que este país va a salir adelante es que la Virgen de Guadalupe baje de ahí del Tepeyac y se ponga a transformar toda la sociedad. Esa es la ordinaria.
La milagrosa es que tú y yo empecemos a hacer lo que nos toca. Esa es la verdaderamente milagrosa. Ojalá y los que nos decimos católicos, cristianos, actuemos como lo que nos decimos que somos. Eso verdaderamente sería un milagro. ¿O no les suena bastante raro? ¿No les suena bastante raro que lo único que digamos que se organiza en este país es el crimen? ¿O cómo le llamamos? Crimen organizado. Oye, ¿y para hacer el bien nadie se organiza? Para hacer una labor social, una labor de evangelización, ¿no hay quien se organice? ¿O por qué no le llamamos el bien organizado? ¿O la evangelización organizada? No, el crimen es lo que se organiza. O sea, por el amor de Dios. Bueno, ya hablamos de los franciscanos y ahorita vamos a ver cuántos franciscanos vinieron a nuestro país, hicieron una labor por años y años y años, y junto con los franciscanos pues también vinieron después los dominicos, los carmelitas, los agustinos, los mercedarios y los jesuitas. Los jesuitas son los que llegan a partir de 1572 y a partir de ahí prácticamente lo dejamos para que quien hable del tema de del virreinato, todo lo que fue el virreinato, pues hable precisamente también de la labor de los jesuitas, que fue una labor muy, muy interesante con el tema de fundación de escuelas, con el tema de la labor social, con el tema de organizar el comercio, con el tema de organizar la caridad. Ellos sí sabían lo que era organizar a la gente para trabajar y lo hicieron durante muchos y muchos años. Ya hablamos de los franciscanos y de su obra. Los dominicos, establecidos en América en 1510, tuvieron una gran actividad misional durante el siglo XVI, decayendo posteriormente, aunque sin abandonarla. Entre sus componentes figura Fray Antonio Montesinos o Fray Bartolomé de las Casas. Hay que decir algunas cosas acerca de Fray Bartolomé de las Casas. Curiosamente, en la historia oficial es el único que mencionan, o de los pocos que mencionan, Fray Bartolomé de las Casas. Pero curiosamente es de los que menos testimonio dieron. Él llegaba a las reuniones, no sé si sea prudente decirlo o no, pero bueno. Él llegaba a las reuniones y, o sea, sírvanme a mí, y luego después a los demás, y a comodidades, reverencias, reconocimientos. Y él buscaba que estuvieran documentando varias cosas de esas y él le ponía ahí su firma y algunos datos. Es decir, curiosamente, de las figuras que más la historia oficial resalta sobre el tema de la labor de los frailes, no es precisamente el mejor, referente que podamos dar acerca de esta labor, ¿no? Los carmelitas descalzos se implantaron en Puebla en 1604, expandiéndose a la Ciudad de México, entre otras de Nueva España, La Habana, Cartagena de Indias, Ayacucho, Cusco, Potosí, Buenos Aires, Santiago de Chile, entre otros. Respecto a los carmelitas calzados, aunque tuvieron presencia individual en América desde 1527, no llegaron a crear comunidades en dichas tierras, salvo las efímeras de formación de 1684 a 1704 en Catunga, Ecuador, y 1689 a 1704 en Popayán, Colombia, y al serles denegadas reiteradamente la autorización pertinente. Es decir, tenemos que hubo obras, ahorita vamos a ver cómo franciscanos capuchinos, carmelitas descalzos, carmelitas calzados, las diferentes situaciones. Los agustinos, establecidos en América desde 1533, alcanzaron su máxima presencia desde el siglo XVI, plantándose en México, también fueron a Chile, posteriormente bajarían su actividad misionera, aunque no la abandonaron totalmente. ¿Sí? Los practicantes más estrictos de la orden se denominan agustinos recolectos, que desde 1912 construyeron una orden propia. En América se implantaron desde 1604 y se les suele conocer con el nombre de Candelarios. Su implantación se ciñó prácticamente allá en Colombia y en América del Sur. Los mercedarios, fundados en Barcelona en 1218 por San Pedro Nolasco, aspiraron a la perfección del ejercicio de la caridad aplicada a la redención de cautivos. Esta orden fue aprobada por Honorio III y Gregorio IX, extendida por Francia, Inglaterra, Portugal y España. Estaría presente en América desde 1493.
Los primeros frailes, los primeros sacerdotes que llegaron a México y América, precisamente en La Habana, hubo uno de ellos que fue precisamente de los mercedarios, que estuvo perdido allá en la península de Yucatán, pero aprendió el dialecto de los mayas y después les ayudó cuando llegaron Hernán Cortés y los conquistadores a traducirles varias cosas junto con María Elena, la Malinche y otros personajes por ahí. Los jesuitas, fundados en 1534 por San Ignacio de Loyola, es una labor verdaderamente increíble por todo lo que hacían los jesuitas. No sé si haya conocimiento, pero hasta hace poco los jesuitas eran la obra más grande de la iglesia. O sea, en todos los campos, en todos los países, tenían una labor los jesuitas, ¿no? Entonces no me voy a meter mucho al relato de lo que hicieron ellos, porque prácticamente es materia del siguiente tema. ¿Cuántos fueron los misioneros que hubo españoles en América? Esta es una tabla que me gustó mucho. Franciscanos, hay por siglo, ¿sí? Los dos primeros que llegaron antes del 1500, después de 1500 y hasta 1600 llegaron 2713, en el 1700 llegaron 2200, en el siglo XVIII 2700, siglo XIX 711, en total 8363, cerca del 56% de los misioneros fueron franciscanos. Los franciscanos capuchinos, 205 para el siglo XVII, 581 para el siglo XVIII, 41 siglo XIX, total 823. Y así en cada uno de los rubros, en total tenemos 14.894 misioneros de España que vinieron a hacer la labor en México durante esos 300 años. ¿No se tiene la cantidad de los que se formaron aquí en México siendo nativos? No tengo ese dato. Sería interesante buscar cuáles fueron los que se formaron aquí en nuestro país, ya con esta labor de ellos. Bueno, la llegada de los jesuitas, bueno, les insisto en esta parte, creo que vamos a dejar el tema de los jesuitas para la labor que viene en todo esto. Lo que queremos rescatar es cómo la providencia divina preparó esto. Hay personas que a veces decimos, hablar de la divina providencia. La divina providencia no solamente que nos falte el pan en la mesa, ¿verdad? Casa, vestido y sustento. La divina providencia también es cómo prepara Dios todo el tema del universo para el tema de la salvación. Y es lo que preparó en España con el tema de la expulsión de los musulmanes, con este recoveco que queda, con toda esta situación para que se vengan precisamente a partir de ese año el descubrimiento de América, se traigan la fe, la labor que hacen tantos y tantos hombres, la aparición de la Virgen de Guadalupe con todo lo que transformó. No hizo cosa semejante con otra nación. Y si lo vemos con ojos teológicos, es decir, todo este proceso que se vivió es para que tú y yo hoy podamos estar sentados aquí hablando de estos temas, teniendo esta fe. Pero Dios no hace su casi todo si nosotros no hacemos nuestro casi nada. Y a veces necesitamos hacer nuestro casi nada para que Él haga su casi todo. Y por eso se vale de la libertad humana, de la labor de cada uno de nosotros para hacer aquello que nos toca hacer en el momento que nos toca hacer. La Virgen María pudo haber dicho, no, me van a matar, me van a apedrear. Tú sabes que eso está prohibido por la ley. ¿Cómo yo haría semejante cosa? O sea, no conozco hombre y dices que voy a estar encinta, la gente no me va a creer. Eso diría alguien a lo mejor sensato, ¿verdad? Alguien prudente, alguien que se piensa dos veces las cosas como para decir, no, ¿por qué voy a hacer eso? ¿Por qué voy a desafiar al gobierno? Pues el gobierno hace sus leyes, ni modo. Ahora nos tocó este gobierno, pues hay que obedecer la ley, eso nos toca a los civiles. O sea, a veces el tema de el ser demasiado prudentes o el ser demasiado no está en nuestro ADN. Tenemos que hacer verdaderamente las cosas que tenemos que hacer cuando las tenemos que hacer por un mandato, por una vocación, por algo que nos toca hacer en su momento. Y tenemos que dar cada quien en la medida de lo posible respuestas en las cuestiones prácticas que nos toca vivir. Si lo permiten, ahorita en el tiempo que queda abrimos un espacio para preguntas y evasivas y
Algunos dicen preguntas y respuestas, pero es más fácil preguntas y evasivas, ¿no? Y vemos la exposición que traemos, porque son varias, pero no hay la estructura, se quedó en Estados Unidos, no se pudo traer, para colocar toda la exposición de la Virgen de Guadalupe y puedan verla ustedes en el tiempo que nos queda, que son 10 minutitos. No sé si hasta aquí, dudas, preguntas, comentarios. ¿Vamos bien? ¿Nos regresamos? Muy interesante todo. Hay muchos datos interesantes que yo desconocía. Ahorita me acuerdo que leí un libro que se llama 12 antorchas de los jesuitas. Es de Editorial Yus, o sea, de los jesuitas. Habla de los 12 franciscanos que vinieron aquí. Sí, 12 antorchas es otro de los libros recomendados para estos temas. Sí. Gracias. ¿Sí? Entendí que uno de los primeros municipios que se reconoció fue en Veracruz y el segundo fue en Jalisco. No. El primer municipio de Jalisco fue Villa Purificación, pero el primer municipio de nuestro país es la Villa Rica de la Veracruz, 1519, fundado precisamente por Hernán Cortés. Pero no significa que solo había habitantes concentrados ahí, o sea, en realidad No. había habitantes en todo México. Donde más se concentraba la población era en el Valle de México. Dicen los historiadores que eran cerca de 2 millones de personas. Por eso el tema de decir, ¿cómo 500 soldados llegan y conquistan una ciudad donde había 2 millones de personas? O sea, ¿cómo le hicieron? ¿Y a qué se debe el reconocimiento de esos lugares precisamente del municipio? Ahorita, cuando hablemos en el tema de todo el tema del virreinato, vamos a ver cómo la labor del tema, el celo de conquista. ¿Cuál era la frase que utilizaba Hernán Cortés? Más tierras para mi rey, más almas para mi Dios. Es decir, el tema de que iban conociendo, porque Veracruz era la orilla, pero ¿hasta dónde llega esto? ¿O qué tan lejos está? ¿No? Es decir, no conocían todo lo que era el territorio, por eso le dan para el norte las expediciones de Fray Junípero Serra y todo lo que es el norte, las misiones. ¿Cómo se llama allá la parte del sur de Estados Unidos? San Antonio, San Francisco, Los Ángeles, Santa Mónica, San Diego. No lo pusieron los gringos esos nombres, ¿verdad? Los pusieron los evangelizadores, los misioneros que iban y establecían misiones. Y ahí donde las misiones fundaban. ¿Cómo se llamaban nuestros pueblos? ¿Cómo se llamaban nuestros pueblos? ¿Ustedes creen que se llamaba Encarnación de Díaz? No. Por el amor de Dios, era la Encarnación de Jesús. El municipio se llamaba Encarnación de Jesús. Tepatitlán no era de Morelos, de San Francisco. ¿Por qué le pusieron de Morelos? Porque llegó Morelos una noche y se quedó a dormir, y como la ciudad pasó la noche con ella, pues hay que casarla, ¿no? O sea, Gómez Farías, ¿cómo se va a llamar un municipio Gómez Farías? O sea, en realidad los nombres que tenían nuestros pueblos eran nombres que se pusieron por los evangelizadores, ¿sí? Eran los nombres que pusieron los evangelizadores. Veremos cómo se hicieron todo hacia el norte las obras de los franciscanos. ¿Quiénes fundaron los pueblos de los Altos de Jalisco? Pues los franciscanos. ¿Quién fundó San Miguel el Alto? San Miguel de Bolonia. ¿Y cuál otro municipio fundó? San Juan de los Lagos, Yagualica, San Gaspar. Es decir, todos los municipios de aquí de los Altos fueron fundados por los franciscanos, por la gente que se vino precisamente a hacer la labor. Y si le recorremos todo el país, es de aquí para arriba. De hecho, nuestra principal parroquia es el San Francisco. La parroquia de San Francisco es el santo patrono, más que decimos que es el Señor de la Misericordia. Me llamó la atención otra cosa. Entiendo que cuando la Virgen se aparece en 1531 ya estaba la evangelización y demás, ya se había aparecido, ya había muerto Jesús en la cruz. ¿Y por qué se presenta embarazada? Porque no estaba embarazada realmente, ¿no? Solo es un símbolo. Es la imagen de que va a ser, acuérdense que la Virgen de Guadalupe es un simbolismo, es un conjunto de simbolismos para que los nativos entendieran que la labor de los frailes era precisamente la labor que Dios quería para esas tierras. Y entonces se presenta porque recordemos que las deidades de los aztecas hablaban de un Dios, de una deidad de deidades, ¿no? Es decir, ¿cómo iba a regresar ¿Siente
Pero ella me quedó la duda. No era realmente que estuviera embarazada, porque ya había nacido Jesús. Sí, pero se presenta como la madre de Dios, y para que en una imagen, ¿cómo se ve que la madre? ¿Cómo se ve que la imagen sea madre? Pues embarazada, ¿no? O sea, ahí no hay duda de decir, no, si era madre, no era madre, estaba casada, no estaba casada. Es decir, pues ahí está claro de que es madre, ¿no? ¿La madre de quién? Del sol. ¿Dónde van a ser? En México. Y es decir, y entonces ellos entienden precisamente eso. Es decir, miren, cuando alguien anda mal, ¿qué le decimos? Ese muchacho anda desorientado, ¿no? ¿Y cómo se orienta a alguien? Con el sol. El oriente es precisamente para donde sale el sol. ¿Y qué es el sol? La luz, la verdad, la vida. Cuando alguien ande desorientado, pues que voltee a ver a Dios para que se oriente. Y eso es lo que le pasó a nuestro pueblo, ¿no? Es decir, el tema de la Virgen de Guadalupe vino a dar una claridad y una orientación sobre cuál era la verdad que quería Dios para estos pueblos. Entonces, les digo, ojalá y ahorita podamos ver las imágenes, porque es todo el acontecimiento guadalupano contado ahí en estas láminas que nos pueden ayudar a tener más claridad sobre estos temas. ¿Alguna otra duda, algún otro comentario? Nada más agregar, creo que el Centro de Estudios Guadalupanos tiene toda esa información que ella pregunta. Ahí pueden ver. Centro de Estudios Guadalupanos, buscarlo, ahora sí que googlearlo, Centro de Estudios Guadalupanos, y ahí les van a dar mucha información acerca de todo esto, ¿sí? Insisto, ojalá y nosotros podamos traer algunos libros de estos para tenerlos por aquí, aunque sea en copias, y si alguno de ustedes quisiera alguna copia, pues igual lo fotocopiamos, y lo único que va a pagar es el tema de lo que costaron las copias, ¿sí? ¿Dudas, comentarios? ¿Sí? Hasta allá. Muy breve. En cuestión de la primera misa en México, me llama la atención que es el Viernes Santo. El día que no hay misa. Viernes Santo no hay misa. El día que no hay misa. Hay una explicación para eso. Básicamente los protocolos, los lineamientos cambiaron con las reformas que ha habido para ese tiempo. Pero pues sí, es algo que nos debe llamar la atención, ¿no? Como la primera misa, no hay. Pero curiosamente a lo mejor es lo que tenemos registrado, de lo que hay registro, porque acordémonos que ya había sacerdotes aquí que se habían venido en expedición de Cuba y que no sabemos, porque no hay registro, nadie lo documentó o no hay una forma de documentarlo, si ellos creo que ya habían celebrado misas precisamente del tema de la convivencia. Incluso si buscan ustedes la primera misa les va a salir que es en la isla de Cozumel, precisamente a partir de 1523, donde llegan y era un centro de ceremonial donde se sacrificaban personas, llegan los frailes y ponen cal y limpian aquello que era verdaderamente una situación muy lamentable, y en ese ceremonial ahí realizan la primera misa abierta, pero de la isla de Cozumel, ¿no? Entonces, hay discrepancias sobre algunos autores de este punto, pero lo que sí está documentado es que llegando Hernán Cortés, al día siguiente celebran lo que ellos llaman la primera misa. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué tanto tuvo que ver el cristianismo para que las personas sepultasen en cementerios, por ejemplo? Panteón quiere decir todos los dioses, pero antes los sepultaban en donde fuera. Antes se sepultaban los nativos, pero se empezó a hacer el Campo Santo. El Campo Santo era precisamente alrededor del templo, porque tenía una explicación litúrgica. Los que estamos fuera, ¿sí? Los que estamos en el mundo, vamos peregrinando hacia la Jerusalén celeste, que es el templo, es la casa de Dios, pero para llegar a la casa de Dios hay que pasar por el Campo Santo, donde mueres, te entierran y luego pasas a la Jerusalén celeste. Entonces tenía una explicación ahí en ese sentido. Las pilas bautismales antes estaban fuera del templo y eran pilas bautismales, o sea, no era una pilita, era una pila bautismal donde se metía la gente y tenía una orientación, las iglesias, entonces una explicación litúrgica acerca de eso, ¿no?
¿Todo bien? Mucha información. Bueno, yo agregando al comentario de la primera misa, antes de la reforma del Concilio Vaticano no había el oficio del Viernes Santo, se llamaba misa de presantificados. Antes de lo que era ahora llamamos misa tridentina, el Viernes Santo había misa, pero se llamaba misa de presantificados. No era como el oficio que vemos hoy habitualmente, Viernes Santo, si era una misa como tal. Hoy todo el Viernes Santo es la misa, ¿no? Todo el Viernes Santo es la misa, ¿no? Así es. Muy bien. Bueno, pues la verdad es que hay mucho que investigar acerca de esto. No se trata de que el tema sea un tema de historia de la iglesia o la historia de la evangelización, pero nos sirve el tener estos elementos para entender por qué después la gente tiene una defensa de su fe y tiene tan arraigados esos valores por tantos testimonios de tantos hombres que derramaron su sangre en el tema del servicio a la evangelización, ¿sí? Bueno, pues les agradecemos su tiempo, su disposición. Muchas gracias por estar aquí. La próxima semana, con la ayuda de Dios, hablamos de todo lo que fue el tema del virreinato, un asunto muy interesante del cual desconocemos casi la mayoría de cosas. Roberto, si a alguien le falta material, todavía hay gracias. carpetas. Si a alguien le faltó el material de la sesión pasada, todavía aquí hay unas carpetas, con gusto ahorita se las damos. Y esperemos, miren, esto ahora sí que se los estamos obsequiando. La idea es de que podamos traerle las copias y a lo mejor que lo puedan tener en una carpeta con argollas, bien hecho, y quien esté interesado nos da sus datos aquí ahorita con Uriel para que le podamos traer ya su carpeta y con argollas para que ahí vaya guardando su material sesión por sesión. Gracias y que Dios los bendiga. Ay, perdón, una oración final. ¿Quién nos ayuda con una oración final? Miren, yo tengo por aquí la oración de Santo Tomás de Aquino para el tema del estudio. Si les parece, la realizamos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, fuente de luz y sabiduría, principio de todo cuanto existe, dígnate a infundir, en las tinieblas de mi inteligencia un rayo de luz. Dame agudeza para entender, sutileza para interpretar, memoria para recordar, facilidad de palabra para expresar lo aprendido, que todas mis acciones sirvan para glorificar al Padre en el Espíritu y aumentar tu amor en medio de Jesús y María, por medio de Jesús y María, Madre tuya y mía. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias.